Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de la página web historiaconsentido.com y de la red de podcast SM. Esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos relatar alguna historia. Hoy el tema propuesto es en Antequera, en las Descalzas. Muchas veces me soléis decir, te vas ahí a Venecia, que parece que no hay más que iglesias y museos en Venecia. Pues no, hay muchos sitios donde hay iglesias, donde hay arte, donde hay palacios, y uno de los enclaves para mí más deslumbrantes es Antequera. Yo hoy os voy a hablar, pues como suelo hacer cuando recorremos Venecia y nos sentamos en sus iglesias y vemos y visitamos sus retablos, de una iglesia que me parece muy interesante, de una iglesia, intentaré también de parte de su museo, que es la iglesia y el museo conventual de las Descalzas de Antequera. Cuando hablo de descalzas, hablo de carmelitas, de esa rama de las monjas del Carmelo que reformó Santa Teresa. Hay muchas historias que podían pasarme jornadas enteras de podcast hablando de Santa Teresa, pero bueno, yo no soy un entendido, más que sí que me gusta parte de lo que es su obra y de sobre todo esa primera relación o no sé si la palabra es relación de que fue muchas veces vista como una mujer o iluminada o alumbrada en los siglos XV, en el siglo XVI, que es cuando le toca vivir a ella. Pero vamos a Antequera, vamos a entrar dentro de Antequera como hacemos todas las veces. Cogemos cualquiera de las carreteras que nos llevan hacia el sur, suelen desembocar en la carretera, en la A92, que es la carretera que va de Granada, va desde Almería hasta Sevilla, pero cuando se desvía en un cruce que podríamos continuar a Granada, venir de Córdoba, continuar para Málaga o volver hacia Sevilla, ahí en ese enclave, en ese cruce, es donde está Antequera. De Antequera ya os he hablado de aquel rey que era el rey de Antequera, de todo lo que fue su conquista, de salga el sol por donde quiera, de todas aquellas cosas relacionadas con los hechos maravillosos de la mártir Eufemia, de las apariciones. Bueno, os recorrí la Alcazaba, os recorrí ese trozo de renacimiento italiano que es la Colegiata, y hoy, como os he dicho, voy a ir a visitar las Descalzas, su iglesia y su museo. Y voy a contaros un poco cómo lo suelo hacer yo. Cómo lo hago yo no quiere decir que sea como haya que hacerlo, porque puede haber gente que sea mucho más inteligente que yo y encuentre caminos y encuentre desplazamientos mucho más cómodos. Cuando entro en Antequera lo hago por, dijéramos, la parte más, no exactamente la parte sur, pero la parte por donde están marcadas todas las indicaciones, que acabas en una serie de rotondas previas a llegar al pueblo. La entrada no nos da ni somera idea de qué es con lo que nos vamos a encontrar, porque las ciudades han crecido, la ciudad de Antequera mantiene, como si dijéramos, su núcleo o cogollo, como decimos aquí en España, de lo que es su presencia artística e histórica, y lo que ha quedado fuera es, conforme ha ido creciendo la ciudad, son los barrios nuevos, de una arquitectura pues bastante decadente, por decirlo de alguna manera,
con construcciones muchas de los años 70, que son, pues bueno, claro, pues la gente también tenía que vivir, no podemos enjuiciar las realidades artísticas, arquitectónicas, perdón, más que artísticas, así a la ligera. Entonces la ciudad se fue expandiendo y conforme se expandía la ciudad, también se iba expandiendo lo que era su realidad industrial. Entonces, todo lo que es el perímetro más extenso, más exterior de la ciudad de Antequera es pues un mero polígono industrial. Por su estratégica posición, Antequera es un enclave muy, voy a repetir la palabra otra vez, estratégico, pero sí muy estratégico industrialmente para desplazar mercaderías con el puerto de Málaga, en la zona centro de la península, con Sevilla, con Granada, sobre todo centrado en una gran zona olivarera, de olivas. Hay millones y millones de olivos. Ya sabéis que visto desde la estación espacial que está orbitando la Tierra día y noche, noche y día, porque ellos están a una altura muy considerable, todo lo que es la zona perimétrica que se definiría por las provincias de Jaén, de parte de Málaga, de un trocito de Granada y de Córdoba, son una inmensa mancha verde que como tal se aprecia desde las alturas. Entonces eso hace que Antequera fuera una ciudad anticaria, que era como la llamaban los romanos, de una impronta y de una vitalidad económica industrial que se ha prolongado con el paso de los tiempos. Pero como os digo, en toda lo que es la parte exterior, lo que vemos es un polígono industrial, con sus fábricas, sus almacenes, unas rotondas, sí, que nos van anunciando todo lo que son las realidades que vamos a ver dentro, la cultura ibera, la cultura megalítica, la cultura árabe, la cultura renacentista. Todas las rotondas nos van presentando alguna representación iconográfica de lo que se nos va a avecinar después. Pues claro, de todas maneras, vamos por allí y claro, si ves una escultura romana, pero ves al lado unas fábricas de unos talleres de arreglar coches, pues bueno, tienes que hacer una profunda abstracción. Pero hacemos una profunda extracción y vamos adentrándonos en el pueblo. Cuando acabamos la serie de rotondas, que ya entramos en lo que es en la ciudad propiamente dicho, en las afueras, nos encontramos con los dólmenes megalíticos. Lo sobrepasamos porque yo ya os he explicado cómo son los tres dólmenes en otro podcast, los podéis escuchar cuando queráis, echando marcha atrás lo que son los podcasts y encontrando los que se refieren a Antequera. Entonces, ahí hay una parte donde lo que es las direcciones de las calles se van a convertir en dirección única. Nosotros sobrepasamos una gasolinera, que también no tenían otro sitio de hacer de una gasolinera que a 200 metros donde están los dólmenes, en fin, pero claro, la gente tiene que vivir y el terreno era de quien era, compró, hizo una gasolinera y allí se ha quedado. Para mi gusto, muy antiestética en la zona, pero ¿qué le vamos a hacer? Entonces, cuando sobrepasamos la gasolinera de entrada en Antequera, las calles se dividen en dos. Una de dirección única, que es la que tomaremos, y otra de dirección prohibida. La de la derecha es la que sale del pueblo, que es dirección contraria a la nuestra, y la nuestra es la de entrada obligatoria en el pueblo, que tiene una pequeñita cuesta que se llama la Cuesta de Archidona. Entramos por la calle, no hay tráfico, no os penséis que son, cuando estoy hablando de calles de dirección única, no es que haya tres calles, hay una calle en medio y dos calles y coches aparcados a la derecha e izquierda, calles estrechas, no pensemos que estamos llegando a Manhattan o que estamos llegando a la Quinta Avenida, no, estamos hablando de unos enclaves como muy discretos. Bajamos la cuesta de Archidona y vamos a llegar a desembocar en un cruce de calles que es la Plaza de Santiago. Cuando veamos a mano derecha la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, que es inconfundible porque tiene un balcón, nos va a parecer que es como una casa con un balcón y eso es una iglesia. Entonces ese pórtico, portichelo, que era como lo llamaban, se denominaba entonces, nos va a decir que vamos bien. Y nos vamos a encontrar con una estructura muy grande de otra iglesia, que es una iglesia que fue restaurada y es el monasterio de Santa Eufemia. El monasterio de Santa Eufemia es muy bonito, pero tiene un horario de domingos. Yo no sé si entre semana se puede visitar, pero yo solo he podido visitar
lo el domingo, que sabe que me parece un poco un disparate que tengas un museo y que solo lo puedas visitar un día. Pero ¿qué le vamos a hacer? Iglesia parroquial de Santiago Apóstol, Museo de Santa Eufemia enfrente. Antes de llegar y sobrepasar el Museo de Santa Eufemia, si seguimos rectos es a donde vamos, que es al convento de las Carmelitas Descalzas. Pero ahí vamos a tener mucho problema para aparcar. Habrá algún parking privado, pero prácticamente yo lo desconozco. Entonces, cuando llegas a la Plaza de Santiago, que es donde está la iglesia parroquial, te tuerces hacia la calle de Belén, te tuerces a la izquierda, a la izquierda, una calle de Belén, y a unos 200 metros de ese cruce hay una cosa muy interesante que es el convento de Belén. Son de unas monjas también de clausura, no me acuerdo de qué orden son, creo pensar que son clarisas, pero puedo equivocarme, y tienen una cosa bonita, porque estas monjas se dedican a la adoración perpetua, entonces están todo el día con la forma puesta en una custodia en el altar, y hay una monja en el coro que debe estar rezando por los bienes del mundo, bueno, por lo que su fe le indique, ahí tampoco entro, y podemos ver una iglesia excepcional. La iglesia es una iglesia barroca excepcional, pero esa no la vamos a ver hoy, porque esa la explicaremos otro día. Continuamos por la calle de Belén y llegamos, cuando terminamos, ya se acaba la calle, y hay una zona que son una excavación inmensa de unas antiguas termas romanas. Y hay justo delante de esa excavación hay un parking inmenso donde podemos dejar el coche. Estamos relativamente cerca, vamos a tener que andar 5 o 7 minutos para desandar el camino que hemos hecho y volver otra vez a lo que es el centro de Antequera. Pero tiene una cosa buena y una cosa mala. El parking tiene, como os digo, muchísimo sitio. Estamos cerca dentro del pueblo. Pero amigo, no hay un árbol, ahí cae el sol, una solanera, ya podemos dejar todo bien cerradito, bien tapadito el volante para que luego no nos queme, porque como vayas un día de estos que hace calor, te puedes enterar. Bien, desandamos la calle de Belén, continuamos por la calle carretera Madre Carmen, que es como se llama ese trozo de calle. Seguimos andando con toda la tranquilidad y llegamos a lo que es el enclave donde está la iglesia de las Carmelitas Descalzas. Bien, y vemos una fachada, una puertecita lateral que es por donde se accede actualmente, porque la parte de la puerta central no la abren mucho, y al menos yo no la he visto abierta, y de ahí pasamos a la iglesia. Hay un timbre, hay como una especie de cuartito, y ahí tienen yo cuando he estado por lo menos había como un celador, que es el que te enseña la iglesia. Una iglesia excepcional. No tiene parámetro lo que vemos de fuera de lo que es la portada de la iglesia, que es muy carmelita, manteniendo lo que es la tradición de las iglesias con una gran puerta central, con un frontón en triángulo en la parte alta, y a media altura con dos ventanitas, con una imagen de la Virgen coronada, y con dos escudos debajo de las dos ventanitas en una especie de hornacinas con pilastras de ladrillo, podríamos denominarlas así, y a cada lado los escudos de la Orden del Carmelo. Eso es una construcción que hace esquina, por decir, es un lateral del convento que se desarrolla, según estamos mirando a la fachada, se construye hacia lo que es la parte izquierda. Miramos al portal de frente y estamos viendo lo que es el convento a un lado. Os he dicho que lo que hay en la parte de arriba es la Virgen, pero no es la Virgen, ahora me estoy fijando
en los datos que tengo tomados, y en la hornacina central lo que se encuentra es una imagen de terracota de San José. San José, que era la verdadera, una de las advocaciones que tenían los carmelitas como muy introducido. En los carmelitas, que bien descalzos o bien calzados, sobre todo los que acompañaban a las historias de las fundaciones y de los conventos de Teresa de Jesús, solían tener criterios, yo no voy a decir que tuvieran arquitectos, pero había maestros de obras que eran frailes que se dedicaban luego a apuntillar, por decirlo de alguna manera, todo lo que eran los elementos o los cánones arquitectónicos que marcaban las iglesias de las carmelitas. Las iglesias de las carmelitas, que en un primer momento nacen con una profunda ascesis iconográfica, pero que conforme van pasando el tiempo, cuando ya entramos en el siglo XVIII, en el 1700, 1740-50, estamos hablando de unas obras muy sofisticadas y con muchísimos elementos. Os he descrito someramente la fachada, pero como es muy austera, pasamos adentro, que es donde verdaderamente nos sorprende. Nos sorprende porque lo que nos encontramos es un esplendor de luz. La iglesia está toda pintada en blanco y los retablos son dorados, pero con una serie de elementos azulados. Sí, la palabra es azulados. O un gris, una línea de color que iría entre el gris y el azul. Que eso produce un contraste absolutamente espectacular con lo que es la claridad, esa blancura que inunda todo lo que son las columnas, todos los remates que encontramos dentro de la iglesia. Vemos un retablo principal. La iglesia es una iglesia de una nave única, que tiene como dos entrantes, es con una cruz latina, pero los brazos laterales de la cruz latina son muy cortos. Y nos encontramos con el retablo mayor, una obra de Francisco Primo y Garrido, que debió construirse en torno a 1763 y que fue dorada hacia el año 1797. Y tiene como, por así decirlo, tres calles, no, por así decirlo, no, por realidad presenta tres calles separadas, el retablo, estamos hablando del retablo, con cuatro estípites iguales. Bueno, estípites. Ya empezamos con una palabreja. En los retablos barrocos se emplean varios elementos para dividir y para resaltar. Una cosa son las columnas redondas, o a veces pueden presentarnos como salomónicas, que son como atornilladas, como retorcidas, columnas redondas o redondas retorciéndose. Después están las pilastras. Las pilastras son planas, tienen a veces un acanalamiento, a veces son lisas, y igual que las columnas suelen llevar en la parte superior y en la parte inferior pues capiteles arriba o bases abajo. Y luego están los estípites. ¿Qué son los estípites? Pues al igual que las columnas, pues son cuadrados, o sea, son columnas cuadradas, muchas veces cargadas de representaciones y cargadas de racimos y de diversos elementos arquitectónicos, pero nos tiene que quedar que son cuadradas. Esto se da aquí en México, por ejemplo. Lo de los estípites prácticamente es que no hay. Por la época se llevó la idea de los maestros de aquí y allí hay como muy poca cosa. Bien, como os he dicho, tres calles separadas por cuatro estípites iguales en el cuerpo principal y dos en el ático, que es de medio punto. El ático, la parte alta donde remata el retablo, es de medio punto. Y en esta se sitúan unas parejas de ángeles que tocan trompetas y violines. Y es una cosa como muy
muy musical y muy alegre. Y hay las figuras femeninas que siempre solían acompañar a los retablos de la esperanza, de la fe y de la caridad. Sobre reprisas voladas y al pie de los grandes estípites del cuerpo central, esculturas de tamaño académico de los carmelitas. Están San Telesforo y San Dionisio, que fueron papas, San Andrés Corsini y San Pedro Tomás, que fueron obispos. Y la hornacina central, que fue reformada cuando se doró, os he dicho que se doró en 1796, está coronada por una dinámica figura de San Elías, que es el fundador de los carmelitas del Monte Carmelo, y está ocupada por la imagen de San José con el niño Jesús de la mano. Es una estatua muy bonita, se trata de una estatua de comienzos del siglo XVII y probablemente es del círculo de los Ocampo, que era cuando hayáis oído este Ocampo, porque siempre unos podcasts por otros, los de San Isidro del Campo lo encontramos allí también construyendo. Y a la que en el año 1759 se le colocó una nueva cabeza realizada por Andrés de Carvajal. En cuanto a los atributos argentíferos del santo titular del templo, hay que hacer de referencia a dos ideas verdaderamente singulares. Una corona real cerrada con detalles imperiales que hace referencia a que José pertenecía a la estirpe de David, y la paloma de plata que se posa sobre el hombro derecho, alusiva a que emparenta esta imagen con la Virgen del Rosario de Santo Domingo. Esta es una idea que he leído yo referente a este retablo. Y en las hornacinas laterales del retablo vemos a Santa Teresa de Lisieux, imagen de vestir realizada, que es más antigua. La imagen es más antigua a la existencia de la propia santa, y lo que pasa es que se empleó esta imagen para convertirla en Santa Teresa de Lisieux, y luego también a un lado está puesto un niño Jesús de Praga, que ya es de una época moderna y que para mi gusto, pues, en fin, digamos que no entona excesivamente. Bien, decoran el arco de acceso a la capilla mayor dos magníficos y encopetados espejos barrocos, de una procedencia, he leído también, que posiblemente inglesa, y debajo de estos dos ángeles lampadarios realizados en 1804, obra del escultor antequerano Miguel Márquez García, que vivió entre 1767 y 1826 y que sostienen lámparas de plata de la misma fecha y donadas por el donante. Allí pone una plaquita debajo, Juan de Villalengua. Dentro del mismo presbiterio, en las paredes laterales, cuelgan diferentes lienzos, pues bueno, cada uno un poco de su padre y de su madre. Hay una copia de Rubens que representa un pasaje de la vida de María de Médicis y un simulacro de la Virgen del Valle de Écija. En los retablos colaterales, ensambladuras realizadas en 1747, vemos las imágenes de San Juan de la Cruz, la que da en el lado del Evangelio, y de Santa Teresa de Jesús en el lado de la epístola, atribuida a Andrés de Carvajal, y más concretamente a los últimos años de la producción escultórica. Mayor interés como retablo vitina el situado en el crucero del lado del Evangelio, dedicado a la dormición de la Virgen por su singularidad. Ya sabéis que la dormición de la Virgen era algo que se daba más en lo que era la Iglesia oriental. Entonces no es muy común encontrar representaciones de la dormición de la Virgen. Y su estructura responde a un diseño de estilo rococó y de notable habilidad compositiva, que presenta un amplio habitáculo acristalado en el primer cuerpo para dar cabida a la cama de la Virgen, y un ático mucho más abierto y aligerado. Y fue dorado
en 1798, al igual que los colaterales de la nave. La imagen de Nuestra Señora del Tránsito, vestida de ricas telas, es una obra del siglo XVIII de algún autor local desconocido y de tamaño también académica, y representa a una joven de rostro nacarado y mejillas algo sonrojadas que presentan una leve sonrisa, y es como si fuera una mujer risueña, muy al gusto de lo que era el rococó. Y completan la decoración de este brazo del crucero diversos lienzos, destacando por su interés un Jesús flagelado del siglo XVII y algunos lienzos de los caprichos arquitectónicos y barrocos del siglo XVII y de probable procedencia madrileña o granadina. En el testero izquierdo se cuelgan los lienzos de la aparición de Cristo a Santa Teresa, de comienzos del siglo XVIII, y del rey David, firmado por Fernando Sandoval en 1844. Y en el crucero de la epístola se puede admirar, ocupando un retablito dieciochesco, la importante escultura de la Virgen del Carmen, una obra anónima del primer tercio del siglo XVII que perteneció a la primitiva iglesia conventual. Se trata de una obra cercana a la producción de Alonso de Mena, que se enmarca ya en un marianismo tardío, en el que apenas ya hay detalles barrocos. Completan el testero un lienzo representando a San Jerónimo Penitente, de la escuela granadina del siglo XVII, y dos caprichos arquitectónicos que hacen pareja con los situados justo enfrente, y en el testero derecho dos lienzos firmados por Fernando Sandoval de 1844, que representan a Santa Teresa en una copia de Murillo y la coronación de la Virgen en una copia de Julio Romano. Decoran además el templo y llama poderosamente la atención dos importantes lienzos, obra del pintor granadino Pedro Atanasio Bocanegra, que vivió entre 1628 y 1689, que era un discípulo de Alejandro de Cano. Son obras impresionantes, Atanasio Bocanegra, no hacemos justicia a este gran pintor andaluz, que es de una factura excepcional. Yo creo que algún día se le pondrá en valor, pero entre Granada, Antequera, Córdoba, Jaén, algo en Sevilla, tiene unas obras absolutamente colosales. No hay más, porque tampoco se debió desplazar mucho más y no se le compró mucho más ni se le encargó más obra. Pero es un pintor, como os digo, Pedro Atanasio Bocanegra. Entrar en Santa Wikipedia y podéis ver sus obras, son excepcionales. Y se trata de la composición de la Virgen con el Niño, adorados por San Miguel, San Gabriel, San Ildefonso y Santa Catalina de Alejandría, y frente a este el San José con el Niño y San Juanito, que es una versión libre de la pintura original de Cano de la Sagrada Familia, que se conserva en el convento del Santo Ángel de Granada, que es el que hizo todo lo que fue el desarrollo de distintas pinturas que él realizó y que él y otros compusieron y pusieron en el mercado. En este último caso hay que advertir que el discípulo, al versionar la obra del maestro, hace algunos cambios muy significativos, ya que se atribuye la figura arrodillada de la Virgen por un San Juanito y se retribuye una parte de los ángeles del celaje. Y también en las paredes de la nave podemos admirar y contemplar dos interesantes pinturas, que son el Jesús Caída con la cruz a cuestas, una obra de 1715 del mexicano Antonio de Torres, personaje que pintó para la península y que vivió entre 1666 y 1739, que reproduce a un nazareno de vestir presentado entre unos teatrales cortinajes y sobre un mantel de altar salpicado de flores, y una Santa Marta, que acompañada del dragón fluvial llamado Tarasca, del comienzo del siglo XVIII,
nos da una imagen como muy sorprendente y variopinta. Y sobre la reja del coro alto, a los pies del templo, vemos varios lienzos representando a las 4 Sibilas, la Sagrada Familia, a Santa María Magdalena de Pazzi, esta última rodeada de un abigarrado repertorio de disciplinas, y a través de la reja del coro bajo, utilizado por las monjas para sus oraciones y al que el público no tiene acceso, podemos ver en el fondo un interesante retablito barroco en cuya hornacina se expone la escultura a tamaño académico de San José con el Niño dormido, obra probable de Diego Márquez de Vega, quien ya debía conocer la obra de la iconografía de Nicola de Fumo, que es uno de los iconos que más adelante lo veremos cuando nos adentremos en lo que es el museo. Esto de la tarasca, la palabra la tarasca es una cosa muy interesante, porque en la zona granadina, en la zona malagueña, en la zona sevillana me imagino que también se da mucho, que es un dragón con muchas cabezas que es vencido por la Eucaristía. Entonces la representación suele ser un diablo con muchas cabezas que sale, como os digo, un dragón fluvial que sale del agua, y entonces siembra el desconcierto y el terror. Además la solían montar en una especie de carroza, la tarasca. Todavía en Granada sale una tarasca, y en Antequera, arriba en la Colegiata, si la visitáis poder ver una. Entonces tenían como un mecanismo de cuerdas y iban haciéndole chascar los dientes. Tenía unas bocas que hacían cha, 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 cha. Entonces abría una, se abría otra, y los críos cuando veían la tarasca estaban totalmente asustados y deslumbrados por lo que era una realidad de un monstruo, y encima sobre ellas aparecía una imagen que a veces solía ser una virgen o la Inmaculada, o muchas veces se representaba la fe que iba con una custodia levantada, y que era como que la fe vencía la superstición, que era y el mal, que era este animal y que era este dragón. Pues como habéis visto, solo hemos entrado en Antequera y hemos entrado a ver una iglesia, la iglesia de las Descalzas. Podía continuar explicándoos más, pero también a veces me suelo decir que si me paso luego la atención se pierde. Entonces hemos entrado en una iglesia y solo la hemos visto. Imaginaros qué no hay en el interior y qué sorpresas no nos va a dar una iglesia de Antequera. A veces nos vamos a Venecia, nos vamos a Florencia, nos vamos a ver sitios recónditos y tenemos auténticas joyas cerca de nosotros. Esto es Historia con Sentido. Hoy hemos dado un paseo por Antequera y encantado un día más de poderlo haber hecho con vosotros. Un saludo. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.